Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos aquí a nuestro estudio número 16 del manual ¿Qué hacer? En esta tarde, amados hermanos, tenemos un tema que también es sumamente importante en el comportamiento que debemos de tener como hijos de Dios. El tema de hoy es ¿cómo hago? Quiero ser íntegro en mi caminar con Dios. Debemos de saber, amados hermanos, que la integridad nuestra siempre es probada cuando el mundo a nuestro alrededor nos persigue por creer en Cristo. Cuando el mundo está verdaderamente ridiculizando todo lo que es Jesucristo y también ridiculiza a todos aquellos que queremos vivir como Cristo nos mandó. También algo que puede probar verdaderamente nuestra integridad es cómo cuando nos comportamos, cómo lo hacemos. Si somos verdaderos cristianos en medio de un mundo que verdaderamente lo normal es hacer lo contrario a lo que dicen las normas cristianas. Todos los versículos bíblicos, amados hermanos, nos ayudan a mantener nuestra integridad con Dios, porque nosotros somos hijos de Dios, viviendo con Dios en medio de una sociedad que quiere vivir sin Dios. No se puede decir que uno es una persona íntegra si nuestros actos no son acordes a lo que dice la palabra de Dios, o más ampliamente dicho, de acuerdo a lo que las enseñanzas del Señor nos da por medio de su palabra, que son principios que deben de morar en nuestra vida interior, en nuestras conciencias, y por medio de esta enseñanza bíblica nosotros pues nos comportemos y demos testimonio vivo de que pues verdaderamente estamos viviendo como al Señor le agrada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque escudriñando la palabra podemos darnos cuenta de muchas cosas que el Señor nos quiere mostrar. Y puedo decir que este versículo que voy a leer a continuación es verdaderamente revelador. Óiganlo por favor, búsquenlo en su Biblia, es Romanos 2:14. Yo voy a leer Nueva Traducción Viviente y en esta traducción nos dice así: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, naturaleza interior, así es como la voy a definir, nuestra naturaleza que tenemos en nuestro corazón, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Voy a volver a repetirlo. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Y para aclarar y que se oiga mejor y la podamos entender mejor, voy a ir a otra traducción, que es la traducción lenguaje actual, en la cual nos dice en Romanos 2:14 así: porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquí podemos decir que estas personas que no conocen de Dios, que tal vez nunca han oído la palabra del Señor, saben en su corazón que hay algo que es bueno, que hay algo que edifica, que hay algo que puede cambiar su vida y que hay algo que los va a alejar de hacer lo malo. Y son aquellos que sí, no conocen de Cristo, pero algo en su interior les dice que obren bien y que no caigan en lo que el mundo está ofreciendo. Es por eso, amados hermanos, que podemos ver que hay personas que yo considero que podemos decir son personas que viven con rectitud, que guardan la palabra de Dios, inclusive pues viviendo conforme al Señor, y ellos ni siquiera saben que lo están haciendo. Como por ejemplo aquellas personas, aquellos padres que siempre educaron a sus hijos, los trataron como Dios quería que los trataran y vivieron conforme al orden del Señor. Pero, siempre hay un pero, nunca tuvieron a Cristo en su corazón. Y esto es sumamente delicado. ¿Por qué? Porque sí, hay un discernimiento para distinguir lo bueno y lo malo.
pero nosotros sabemos que lo más importante para un hijo de Dios es tener la vida eterna, el poder declarar a Jesucristo como nuestro único y seguro Salvador, declarar que Él murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados y que por Él somos salvos, que lo hemos declarado con nuestra boca. Y eso es sumamente importante. Entonces este versículo nos habla de que sí, hay personas que se comportan, pues casi pudiéramos decir como un cristiano, pero no viven verdaderamente lo que es el cristianismo, lo que es estar cerca de Cristo, el conocerlo, el vivirlo, el reconocerlo como su único y seguro Salvador, y entonces recibir la vida eterna. Yo, amados hermanos, al final voy a hacer un llamado, y si alguien que nos ve por redes sociales quisiera recibir a Cristo en su corazón y empezar a vivir la palabra de Dios, pues tú, dice la palabra del Señor, si tú me confiesas, lo dice el Señor Jesucristo, con tu boca yo te declararé delante de mi Padre. Al final haremos la oración, y si hay alguien o algunos de los que nos ven por redes sociales y quieren hacer esa oración para recibir a Cristo en su corazón, pues así lo haremos. Por lo pronto vamos a orar y vamos a poner nuestro estudio en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos estás dando la dirección correcta de cómo debemos de vivir una persona que quiere vivir íntegramente conforme a tu palabra. En tus manos estamos, te pedimos que nos bendigas y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestra mente y a nuestro corazón para verdaderamente cambiar nuestra manera de vivir y ser conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu palabra, que es lo que tú nos has legado, para que entendamos que verdaderamente tu palabra es tu voluntad. Gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, y todos decimos amén. Bueno, vamos a ver la palabra del Señor que nos habla de las condiciones para ser íntegros. El Salmo 15.1 nos habla así. Salmo de David es el Salmo 15.1 y dice: Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Son dos preguntas sumamente importantes, porque ¿quién va a habitar en la presencia del Señor? La presencia del Señor hoy en día es la que está en nuestro corazón, que tenemos a Dios aquí. No es una religión, es una relación personal con Dios. Esto no es de grupo, porque la salvación no es de grupo, la salvación es personal. Si tú quieres salvar tu alma y vivir eternamente con el Señor, y además vivir en esta tierra conforme al orden de Dios, pues tendrás que tomar tu decisión personal. De ti depende, tú eres el que tomas tu decisión. Y entonces dice: ¿quién habitará en su presencia, en su tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? Y dice más adelante en el Salmo 15.2, hay una contestación, y dice así: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El Salmo 15.3 dice: el que no calumnia. Aquí hay condiciones: que no calumnia, que no habla mal de las personas, dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios, el que aun jurando el daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, dice la palabra del Señor. Hay una promesa de que no resbalaremos si hacemos lo que la palabra del Señor dice, pero tenemos que definir qué es integridad. Y vamos a verlo. Integridad significa, para todos los que les gusta saber los originales, este es un original hebreo, dice que una persona íntegra debe de ser honesta, debe de ser honrada, debe de respetar a los demás, debe de saber corregir y ser responsable, tener dominio propio, respetarse también a sí mismo. Es una persona que es puntual, que no llega tarde en todos los asuntos que tenga, que es congruente, que su sí es sí, su no es no, y que tiene firmeza en sus acciones. Esto es sumamente importante
estas condiciones, porque la integridad en general de una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Ustedes pueden confiar en esa persona, y por eso este Salmo 15 es tan revelador, pues tiene grandes enseñanzas. La integridad desde la perspectiva de Dios es un premio que nosotros recibimos cuando actuamos de esta manera, porque así podemos vivir en la presencia del Señor. Pero antes debemos de recalcar que la integridad es una forma de vivir de acuerdo con los principios del Señor. El Salmo 15, como lo leímos del 1 al 5, nos da una lista de actuaciones que muestran la integridad de una persona. Pero, amados hermanos, una persona íntegra, lo vamos a ver en algunos puntos, es una persona que practica la justicia, como dice nuestro Salmo, y eso lo hace vivir rectamente. Y el Salmo 25, 8 al 10 dice así: bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Aquí habla el Señor de algo que es sumamente importante, de la humildad y de bajar la cabeza, de no tener el orgullo, porque el orgullo lo único que hace es alejarte de Dios y te aleja también de los caminos que Él ya tiene establecido para ti. También ser íntegro es ser sincero consigo mismo, es decir, que no se miente a sí mismo, ni tiene concepto más elevado que el que deba de tener. Por eso Romanos 12:3 nos habla sobre que ninguno de vosotros tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba de tener. Nosotros no podemos considerar mayores a nadie. Si uno sabe más que el otro, pues bueno, gracias al Señor. Si uno tiene mayor, en este caso, discernimiento del bien y no del mal, pues gloria al Señor, porque también esa persona está siendo pues íntegro en su vida y puede ser sincero para poderlo compartir con otra persona, y no con soberbia u orgullo, sino con humildad. También ser íntegro es no perjudicar a sus amigos y vecinos, ni de lengua, o sea, ni haciendo chismes, ni haciendo maldades, como por ejemplo las personas que hablan a espaldas de, inclusive después de haber oído algo, van y transmiten lo que oyeron inmediatamente, no pueden guardar secretos, no son personas verdaderamente dignas de confianza. Por eso la integridad, amados hermanos, nos dice el Señor en Filipenses 2:14, que hagamos todo sin murmuración y contienda. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, que nadie te señale, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual dice la palabra del Señor en Filipenses 2:15, resplandecéis como luminares en el mundo. Lo más importante para la integridad de un hijo de Dios, de un cristiano, pues es que las personas que están alrededor de él vean que hay algo diferente a todo lo que hay hoy en esta tierra. También la integridad honra a Dios de palabra y de hecho, cumple sus promesas aún cuando salga perjudicado. Dice Proverbios 21:21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Más adelante tenemos otro punto que es el que es íntegro. Se nota en su comportamiento con los demás. Es un ejemplo vivo. Trata de ampliar la explicación de, por ejemplo, podríamos decir, toda esa persona en su comportamiento es verdadero, con su manera de vivir va explicando su vida y van todos mostrando y viendo que verdaderamente lo que dice lo vive. Por eso es importante también que veamos también la influencia que nosotros tenemos. Es por eso que debemos nosotros de influenciar con el bien a todo aquel que actúa con el mal.
Jeremías 15:19c nos dice así: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, tú puedes verdaderamente hablar la palabra de Dios, pero no te contamines queriendo quedar bien con la persona o las personas y hacer cosas indebidas para que ellos te oigan. No, tú tienes que mantenerte en tu firmeza, en tu fe y en tu conocimiento y en tu discernimiento del bien y el mal. Por eso tienes que cuidarte con quién te juntas. Y mira, esto es bíblico. Primera de Corintios 5:11, esta versión es palabra de Dios para todos, es la PDT, dice así: lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que, diciendo ser hermano en Cristo, practique pecado sexual, robe, adore ídolos o insulte a los demás, o que sea borracho o estafador. Ni siquiera se junten a comer con este tipo de gente. O sea, tienes que cuidar, amado hermano o amada hermana, verdaderamente con quién te juntas, porque si no te vas a contaminar. Y en lugar de, como dice bien Jeremías 15:19c, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, pudieras estar después con situaciones de contaminación y tendrías problemas tal vez acarreados hasta tu hogar. Y el último punto es que el que es íntegro también presta dinero al que lo necesita, pero no cobra intereses. Lucas 6:30 te dice así: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así es que, amado hermano, este se llama la ley de oro. Tú tienes que decidir hacer las cosas bien para que a ti también te traten bien. ¿Por qué? Porque Dios es como quiere que tú actúes en integridad, porque así es como el Señor le gusta, que vivamos conforme a la palabra de Dios. Así es que te invito a orar, y como les dije al principio, si hay alguien ahí que quiera recibir a Cristo en su corazón, pues dile así al Señor. Dile primero que todo: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que he fallado, reconozco que he hecho lo que a ti no te agrada, y sé, Señor, que no he vivido en integridad. Verdaderamente, pues no he vivido con honradez, no he tenido dominio propio, nunca me he respetado a mí mismo, en realidad no soy puntual, inclusive no soy fiel con mi esposa. Verdaderamente yo quisiera, Señor, que tú cambiaras todo esto en mi mente y en mi corazón. Yo hoy me rindo a ti. Te pido, Padre, que tú seas quien obre tu preciosa y divina voluntad en mi vida. Yo reconozco, declaro con mi boca, que reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Sé que Él vino a esta tierra y que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias, pero que Él resucitó al tercer día. Jesucristo vive y está sentado a la derecha de ti, Padre. Hoy sé que Él es quien me justifica como tu Hijo, porque yo he decidido seguir el camino de la verdad y la vida. Hoy quiero, Señor, que me des dirección en toda mi vida para que yo verdaderamente haga un cambio verdadero en mi vida. Gracias te doy, bendigo tu nombre, te glorifico en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, le damos gracias al Señor. Este estudio, como lo hemos estado desarrollando, pues habla de algo que pues se está careciendo. Ya la gente ya no es honesta, ya la gente no respeta a los demás, no sabe corregir, es irresponsable y ha perdido el dominio propio para defender las Escrituras y vivir la vida conforme al orden del Señor. Es por eso, amados hermanos, que yo los invito a que retomen este estudio y que lo vuelvan a oír y que lo pongamos en práctica. La palabra del Señor nos dice que seamos hacedores de la palabra de Dios, no oidores de ella. Yo le doy gracias al Señor por sus vidas.
Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo a todo el integrante de nuestra congregación Semilla de Paz. Y bendigo, Señor, también a todos aquellos que nos ven por redes sociales. Gracias, 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 amados hermanos. Nos veremos, si Dios lo permite, la próxima semana en el siguiente estudio. Que Dios los bendiga.